a todos. Bueno, ahí vamos a empezar. Ya hicimos los famosos 5 minutos que igual a veces se necesitan para que algunos se conecten. Quizás algunos vayan llegando todavía. Entonces vamos a ir a continuación de nuestro tema, lo que ya hablaron los sabios, una perspectiva de los Vedas, de la revelación védica, de la tradición védica, prácticamente a la existencia. Y en particular a los tiempos que corren, a lo que estamos viviendo, la manera como lo estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo, etcétera. Como decimos, es una perspectiva práctico-filosófica, no una perspectiva forzosamente mística ni profética, sino más bien en términos prácticos, filosóficos, cómo podemos llegar a comprender bien al mundo que vivimos, los tiempos en que vivimos, cómo podemos llegar a comprendernos a nosotros mismos en todas estas circunstancias, y siempre en relación con un propósito superior, o mejor dicho, con un propósito último, con un propósito trascendental, con un propósito eterno. Entonces aquí se trata, como decimos, de una revelación desde la, o una revelación de la, o dentro de lo que llamamos la revelación védica. Entonces ahí, la semana pasada, ya hemos hablado varios puntos y hemos llegado a hablar al final hasta los brahmanas. Brahmanas significa, son como pruebas o maneras de adquisición de conocimiento. En el mundo occidental eso lo conocen más como epistemología o la ciencia relacionada al conocimiento, en donde se analizan las diferentes maneras de adquisición de conocimiento y varias interacciones, Entonces, en este contexto, hemos hablado de los 6 brahmanas, en el contexto, digamos, del ambiente védico, enfatizando a 3 como más significativos en el contexto en el que vamos a hablar relacionado con esta tradición, en particular una tradición espiritual. Una tradición espiritual que no excluye y no desconsidera las realidades materiales de la vida. Eso es muy importante. En general siempre se manifiesta o fácilmente se manifiesta una tendencia de espiritual significa no material, en donde uno excluye lo otro. Significa alguien es un materialista, significa no considera lo espiritual. Bueno, eso se puede entender. Alguien es materialista, no considera lo espiritual, pero eso no significa de que lo espiritual no existe.
De la misma manera, alguien es un espiritualista, eso no significa y no considera o no sabe o no ha aprendido o no quiere considerar las realidades materiales. Esto no significa de que no existan. La realidad es de que existen todos estos niveles de la existencia, como decimos la vez pasada, ¿no? La parte material y la parte espiritual. Ahora, en esta tradición, dentro de la interpretación que vamos a escuchar de la revelación de los Vedas, es importante considerar también y tener una percepción correcta y ubicar también de manera correcta lo que llamamos también la experiencia material o la realidad material. Significa que con esto se puede tratar con todo el panorama de la existencia, con Pratyaksha, Anumana y Shabda, que hemos hablado más al detalle la vez pasada, lo que quiere decir, ¿no?, la percepción de percibir las cosas, el razonamiento o la capacidad de llegar a ciertas conclusiones en base a las observaciones. Y Shabda podemos traducir en términos generales como palabra o como sonido, o podemos decir como testimonio. Significa alguien familiarizado con una temática, alguien familiarizado con una realidad, alguien familiarizado con alguna experiencia o con una temática, es capaz, al dar testimonio, es capaz de transmitir el conocimiento sobre esta experiencia, esta realidad, etc. Eso en términos muy generales y también relacionado a lo que podemos llamar también dentro de la experiencia material. Ahora, en específico aquí, vamos a ir a elaborar este contexto del Shabda en relación con la existencia trascendente, con la trascendencia, ¿no? Eso es en donde se distingue básicamente de manera radical, de manera muy profunda, el concepto material y el concepto espiritual. La importancia ahí es, ¿no?, si estamos hablando del conocimiento espiritual, si estamos hablando del conocimiento trascendental, significa necesitamos y hablar de ello y escucharlo y relacionarse y tratar de realizarlo con medios que son adecuados para este ejercicio o para esta meta. Significa no podemos aplicar los métodos, ¿no?, ni los medios, ni la manera que ocupamos para adquirir conocimiento ordinario. Eso es un detalle muy significativo aquí. Quiere decir, ¿no?, si hablamos del conocimiento védico, el conocimiento védico tenemos que entenderlo de manera védica. No podemos entenderlo de manera, llamámosla manera común. En última instancia, ¿qué significa esto? ¿Cuál es ahí la diferencia
principal. La diferencia principal es de que dentro del mundo, dentro de la experiencia ordinaria, nosotros somos los sujetos y tratamos de comprender, realizar, manipular, controlar los objetos externos. En este sentido también el conocimiento sobre lo que nos rodea es todo en esta posición de que nosotros somos los sujetos y lo que nos rodea son los objetos. En el contexto espiritual es al revés. Ahí nosotros somos los objetos y el sujeto es, digamos en términos generales, la trascendencia. En otras palabras, a través de nuestra capacidad de ver, de escuchar, de razonar, no podemos llegar a captar la trascendencia. No podemos tomarla y encerrarla dentro de nuestras capacidades limitadas, usándola o dirigiéndonos hacia ella como hacia un objeto que estamos analizando y tratando de comprender o de realizar. Por eso, la única manera como podemos llegar a establecer una relación y obtener una realización es si nos hacemos objetos de esta realidad superior. Hacerse uno objeto de la trascendencia significa hacerse uno un instrumento en las manos de la trascendencia, en las manos del propósito trascendente que existe, siempre ha existido, siempre va a existir y siempre va a manifestarse y buscar una manera de manifestarse dentro de este mundo, dentro de la existencia como tal. Significa, nosotros llamamos esto también una actitud de servicio, una disposición de ocupar nuestras capacidades en el servicio hacia la trascendencia, en el servicio a la trascendencia. Eso es una distinción muy importante. Por eso, si no llegamos a entrar y a vivir el proceso de la búsqueda y de adquisición de conocimiento trascendental de esta manera, entonces sí podemos llegar a entender algo, podemos llegar a memorizar incluso, tener mucha información, especialmente los que tienen más capacidad de retención de información. Pero esto no significa de que estamos realizando la temática. ¿Por qué? Porque el método no es el método apropiado. Uno de nuestros maestros, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, daba el ejemplo de la abeja. La abeja puede estar parada en el, ¿cómo llaman? En el tarro, o como llaman, de miel, de vidrio, tarro de miel. Miel está adentro y puede estar parada en este tarro, en este vaso, y puede querer tocar y saborear la miel, pero no va a llegar. ¿Por qué? Porque hay un vidrio
en medio. O hay un medio, o hay algo en medio lo que no permite. Así, de la misma manera, nosotros podemos estar en contacto con palabras de la revelación. Pero si hay en medio el proceso no apropiado, el proceso no adecuado para llegar a conectarse y saborear o comprender y realizar, si esto lo que hay en medio no es lo apropiado, si el medio que aplicamos no es el apropiado, entonces no vamos a llegar a la realización. Entonces, este es un punto muy esencial, un punto muy clave cuando estamos hablando de esta forma de conocimiento. Es un conocimiento que es revelado, es un conocimiento que se revela por su propia voluntad a quien considera de revelarse. Aquellos quienes anhelan la conexión y quienes se esfuerzan de vivir y adaptarse y ponerse a disciplinarse con el propósito de adquirir estas realizaciones. Entonces la realización tiene su voluntad propia. Significa, no es nuestra voluntad ahora la que define, no es nuestra determinación, como en este mundo cuando sabemos dice, alguien se determinó. Y es impresionante lo que la gente puede lograr con la determinación. Una vez en el aeropuerto de Bogotá, yo vi una pantalla esta gigante de, no sé, 30 metros con algo, tenían ahí puesta, y vi estaban proyectando ahí las acrobacias y diferentes habilidades que el ser humano puede desarrollar. Después lo vi también en el internet. People are awesome. Donde muestra qué es el ser humano capaz de hacer. Qué tipos de control sobre el cuerpo, qué tipo de control sobre objetos que tira, que coge, ¿no? Es impresionante. Con insistencia, insistiendo y tratando y disciplinándose, ¿no? O en el campo de otras habilidades, uno puede determinarse a adquirir ciertas habilidades, ciertas capacidades, ¿no? Por eso decimos, alguien está muy determinado, ¿no? Y el resultado se considera como el resultado de su determinación. En este proceso de adquisición, de realización espiritual, sí, el elemento de la determinación tiene su valor y tiene su importancia. Pero el resultado de adquirir la realización no es causado principalmente por la determinación de uno, sino es causado, ¿no?, por la voluntad que se manifiesta desde arriba. Todos los derechos, como se dice, todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados para arriba, lo que se manifiesta desde arriba. Todos los derechos reservados por el Supremo. Entonces, eso es algo también nuevo. Primero, de que algo no es objeto de nuestra habilidad de adquirirlo y de captarlo. Y segundo, ahora de que también dependemos de la voluntad de arriba. Es como decir, bueno, voy a inscribirme a la universidad, voy a estudiar 5 años, voy a pagar mucho lo que toca pagar, impuestos,
más estudiar, más esforzarme de convivir y de todo. Pero al final, si voy a graduarme o no, no depende de mis resultados, sino va a depender de que si el quien decide me lo quiere dar o no. Imagínense, ¿no? ¿Qué tan raro sería esto en este mundo? ¿No? De que hagamos un esfuerzo y de que el resultado dependa de la voluntad de alguien o del capricho de alguien. No, aquí queremos asegurarnos, si trabajo tanto, el resultado es tanto, ¿no? Por eso, sueldo mínimo, por ejemplo, ¿no? O sueldo, ¿no? Tarifa de contrato tal y tal, ¿no? A la fecha tal y tal. Si alguien no cumple, ¿no? Entonces procesos legales para asegurar de lo que hemos llegado al acuerdo. Así funciona en este mundo. Y como funciona así, así es nuestra mentalidad también, porque eso es lo único lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido. Y ahora aquí tienes derecho de esforzarte, tu esfuerzo va a ser tomado en cuenta, pero lo que se te va a otorgar o no depende exclusivamente, ¿no? de la voluntad desde arriba. Por esto, el camino del conocimiento trascendental para muchos es muy complicado, muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil de dejar y de superar la mentalidad adquirida en este mundo. Única manera de poder superar esta mentalidad es a través de lo que llamamos fe. Fe significa, aunque depende el resultado de la voluntad de arriba, yo tengo la fe de que a esta voluntad va a ser favorable conmigo. Eso podemos llamar la fe. Significa yo me voy a esforzar, resultado no depende de mi esfuerzo, depende de la voluntad de arriba, pero yo tengo la fe, yo tengo la convicción de que esta voluntad desde arriba que se va a manifestar va a ser favorable conmigo. Así también nosotros ahora estamos aquí, estamos hablando estas temáticas, ¿no? Vamos a ir profundizando en estas temáticas y uno puede decir, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Voy a invertir un día, 2 días, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vamos a llegar dentro de vamos a ver dentro de 4 horas, cuántas horas vamos a poder concluir el tema. Pero bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué voy a entender algo? ¿No voy a entender? ¿No? Entonces, esa es la mentalidad que estamos ahora hablando, que es importante de desarrollar, de aceptar y con esta mentalidad acercarnos a toda esta temática. Significa, estamos poniendo tiempo, atención, esfuerzo para acercarnos a toda esta temática. Pero el resultado depende de que se va a revelar o no se va a revelar a nosotros. Pero tengo la confianza de que alguna revelación, algo importante puede llegar a mí, lo que me va a fortalecer en términos de mi bien eterno, en términos de mi bien espiritual. Entonces ahí, sabiendo de que esta tradición es la tradición del testimonio, en donde el principal aspecto de transferencia de conocimiento es el testimonio,
es la revelación. Vamos a ir un poco al pasado. Vamos a ir un poco al pasado y más concreto, vamos a ir al comienzo del universo, como lo describen los Vedas, como está descrito en particular en el Srimad Bhagavatam, que es la escritura principal en la cual estamos basando esta presentación que estamos haciendo. Entonces ahí vemos, ya hablar del comienzo del universo, ya eso es algo tan no común. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos y estamos preocupados por la cotidianidad y con las cosas cotidianas. Algunos que un poco empiezan a investigar y preguntar y dudar sobre algunas causalidades de la existencia, y algunos pocos que se atreven a ir a cuestionar o a investigar la causa de todas las causas. Algunos toman el camino empírico, científico, y quieren llegar a la causa de todas las causas. Otros toman el camino religioso y quieren llegar a la causa de todas las causas. Otros toman diferentes caminos filosóficos para elaborar y llegar a la conclusión sobre la causa de la causa. Y nosotros aquí estamos tomando la revelación. La revelación, el testimonio del Srimad Bhagavatam, que es esta escritura de la cual estamos hablando. Esta revelación, en conexión con el conocimiento védico que hemos hablado, es muy significativa, en el sentido de que representa el momento de la revelación original de todo el conocimiento. Como hablamos la vez pasada, lo que es conocimiento es conocimiento. Lo que es luz es luz. Entonces, dentro de la existencia existen solo dos estados. Existe la luz y existe, ¿no?, cierto grado de ausencia de luz, lo que es también conocido como oscuridad. Así también existe el conocimiento y existen diferentes grados de, por decirlo así, de desviación o de parcial o de la comprensión parcial o de comprensión descontextualizada del conocimiento. Entonces, en este contexto védico, hablando de la existencia, hablando del universo, la descripción es muy clara. No hay una pregunta: ¿qué había antes? ¿O de dónde viene el universo? Con posibilidad de teorías y de especulaciones y de cualquier tipo de imaginaciones. No, hay una descripción muy clara. Esta descripción, en esta imagen que vemos aquí representado, es el señor Brahma. Brahma, una deidad, o Brahma, una manifestación del deseo, del origen del deseo
del Señor Supremo, del deseo de Dios de crear este universo. Significa un ser empoderado para crear el universo. El primer nacido hijo de Dios. A veces se dice el creador del universo. Dentro de los Trimurtis, las tres famosas deidades, en el hinduismo, como se dice en general, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el creador, Vishnu es el quien sustenta y Shiva es el destructor. Significa el universo como tal también es una creación, significa que fue creada, es creada, todo el tiempo está en cierto tipo de transformación, pero también hay un momento en donde es destruida. Por eso cuando hablamos de la creación, esto implica un creador. Y aquí, hablando del señor Brahma, él es el ejecutor, el creador ejecutor del deseo del Supremo de crear. Y en el comienzo, cuando había en el que el mundo estaba en un estado no definido, en un estado de caos. Caos, mucha gente dice caos es un estado de desorden. Entré al cuarto y encontré un caos. No, caos es un estado de cero orden. No desorden, sino cero orden. Significa hay todas las potencialidades, ¿no? Hay ahí en esta, llamámosla la materia primordial, pero se requiere una intención, ¿no? Para empezar a crear con esta materia. Entonces el señor Brahma, nacido y encontradose rodeado, ¿no?, por la materia, rodeado por una oscuridad, sin saber qué es lo que sigue y qué es lo que debería hacer en este momento. Él estaba viendo en todas las direcciones para ver si puede ver algo, si hay alguna indicación de algo, qué es lo que toca hacer. Se dice, pero no pudo verla. Hasta que en un momento escuchó dos sílabas que decían tapa. Tapa quiere decir austeridad, o en otras palabras quiere decir, ¿no?, introspección. Es decir, no veas hacia afuera, sino busca hacia adentro. Busca hacia adentro, trate de conectar, ¿no?, tu esencia del ser, ¿no?, con su origen. Significa vuélvete introvertido. Y él practicando por muchos años esta introspección, y cuando el momento llegó a ser el correcto, de acuerdo con la voluntad del Supremo, el Supremo apareció frente a él. Apareció frente a él y le impartió todo el conocimiento, le impartió el Veda, el conocimiento védico. Y le dijo, el que ves ahora, dice, es el mismo que siempre existió y es el mismo que siempre va a existir.
significa aquel desde el quien se manifiesta todo, en el quien termina todo, la eterna personalidad, la verdad absoluta, Señor Supremo, Dios, diferentes nombres para llamarlo. Significa aquel quien dice, quien ves ahora soy yo. Y yo existí antes de que existiera algo y yo voy a existir después de que todo deje de existir. Significa es ahí en donde parte el conocimiento de los Vedas. Significa el conocimiento de los Vedas es una manifestación directa del Señor Supremo. Así, al recibir este darshan, esta visión divina, y el de recibir las instrucciones, al recibir la transferencia del conocimiento védico, y al realizarlo, entonces ahí al señor Brahma le quedó claro qué es lo que tiene que hacer. A partir de ahí fue empoderado de hacer su labor de la creación del universo. Así que el Srimad Bhagavatam se narra con detalle cómo fueron las diferentes etapas de esta creación. Esto no es ahora el tema aquí. El punto principal aquí es de que desde el comienzo del universo, el primer nacido ser, ¿no?, el creador del universo, el empoderado para crear el universo, lo ha hecho, ¿no?, después de recibir el conocimiento a través de cual entendió quién es Él, dónde está, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces desde ahí se empezó, ¿no?, empezó la creación y empezó la población del universo. Aquí, en esta imagen, vemos la descripción del universo. En resumen, vemos de que el universo es hecho de 14 sistemas planetarios, con Burloka en la mitad. Aquí, dice, es en donde se encuentra este planeta en donde estamos nosotros, la Tierra. You are here. Significa Burloka, el sistema planetario de la mitad. Eso es donde nosotros nos encontramos, seres humanos, con tantas posibilidades de hacer, con tantas posibilidades de especular, con tantas capacidades y posibilidades de embarrar las cosas, etc. Con tanta posibilidad de ensimismarnos y pensar de que solo lo que yo vivo y cómo yo vivo es lo real, es lo único correcto, etc. Ensimismamientos o egocentrismo en diferentes formas muy manifestadas. Cuando alguien se piensa que es el centro del mundo, el centro del universo, hay personas, el ego muy endurecido, el ego muy enloquecido, no se piensa tan importante y desconsidera todo alrededor. Ahora, pero si vemos aquí bien, ¿no?, ¿quiénes somos nosotros dentro de? Nosotros como individuos, dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de la humanidad. ¿Y qué es el planeta Tierra? Dentro del contexto universal que vemos aquí,
¿Mm? Ahí solo podemos concluir que somos, ¿no?, muy, 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 muy pequeños, ¿no? Y por ser tan pequeños, nos consideramos demasiado importantes, ¿no? Por eso, frente al panorama de la creación, frente al universo, ¿no?, lo único lo que podemos concluir que somos muy pequeños y que somos muy insignificantes. Eso es la posición sana para cualquiera de nosotros viviendo aquí. Entonces aquí se muestran, ¿no?, dentro de este universo. Ahora no tengo esta imagen aquí, pero ¿qué dicen los Vedas? Esto solamente es un universo de ilimitados universos. Significa este universo como lo vemos aquí mostrado, en donde vivimos nosotros, es uno de muchos, es uno de ilimitados universos. Y aquí, toda una historia, ¿no?, del universo, toda una historia, ¿no?, y tantas diferentes otras historias. Y cada quien con su historia de la vida. Algunas historias de la vida pasan, alguien nace, vive y se muere y se fue al olvido. Algunos otros nacen, viven y mueren y queda alguna memoria de ellos porque han contribuido de manera positiva algo a la humanidad. O en algunos otros queda también memoria de ellos porque han hecho cosas tan malas de que queda, no sé si se dice fama, pero quedan, de que todo el mundo los conoce todavía, ¿no? Pero el universo también tiene su historia. El universo tiene su propósito. Y de la misma manera, cada uno de nosotros, si se conecta, si se vuelve consciente del propósito, ¿no?, del universo, del propósito de la creación, del propósito de la existencia, automáticamente llega a obtener una vida muy, muy distinta a lo que he conocido y lo que he vivido hasta ahora. Verse a sí mismo como parte de este gran universo y ser consciente de la manera en la cual el universo opera y ser consciente de la posibilidad en donde uno puede vivir de acuerdo con el propósito de la creación y del universo, o en donde uno puede vivir apartado de este propósito. Eso es todo un panorama que se da, que es muy importante en la vida. ¿Por qué? Porque si uno vive apartado del propósito, entonces es ahí en donde empiezan los diferentes grados del enredo, los diferentes grados de la ignorancia y en última instancia los diferentes grados del olvido, diferentes grados del sufrimiento. Sufrimiento, lo que nosotros conocemos como sufrimiento y lo que todos estamos tratando todo el tiempo de evitar, es ninguna otra cosa sino una manifestación de la ignorancia. De ser ignorante y ser apartado
del propósito de la existencia. Ahí estuve viendo solo en el chat que alguien, ahí está como un link, ¿no? Bueno, entonces ahí vivir apartado del propósito. No ser consciente de que uno es parte del universo, sino vivir apartado y vivir ignorante de esta conexión. El resultado son diferentes formas de ignorancia, de olvido, de sufrimiento, acompañadas por diferentes formas de cosmovisiones, filosofías, sistemas de organización, etc. Y muchas almas, muchos seres, ¿no?, viven en ignorancia. Viven a un grado de ignorancia muy profundo en donde solo quieren hacer a lo que les da ganas. Su filosofía es: voy a conseguirme y voy a experimentar felicidad. No me importa cómo. Significa no aceptan ninguna regla, ningún reglamento, sino simplemente piensan que quieren y pueden hacer todo lo que quieren para obtener, ¿no?, cierta felicidad a la que ellos definen como complacencia de los sentidos, ¿no?, favores o disfrutes de los sentidos, del cuerpo, etc. Entonces, una gran cantidad de los seres que viven en este universo no son capaces ni están dispuestos a controlar o disciplinar su vida de ninguna manera. Significa, de alguna manera o otra, buscan de conseguir placer. Ahora, algunos por lo menos toman en cuenta las leyes del mundo, las leyes de la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen miedo, si los agarran, entonces no van a tener que ir a la cárcel y ahí no van a poder disfrutar. Entonces, algunos por lo menos aceptan las leyes del mundo, códigos penales, ¿no? Pero otros incluso transgreden esto. Significa que no aceptan ni siquiera las leyes ordinarias en donde los efectos del castigo son de inmediatamente percibidos en forma de cárcel o etc. Entonces, algunos incluso transgreden estas leyes, pero otros se mantienen dentro del marco de las leyes y piensan: todo lo que no es ilegal es justificable, es bueno. La mayoría anda entre esos dos: criminales totales, que ni siquiera aceptan las leyes ordinarias de la sociedad, ¿no?, o criminales más pequeños, quienes aceptan las leyes de la sociedad, pero todavía piensan de que el último propósito es esta felicidad superficial, que sea también muchas veces a costo de otros, ¿no? Entonces, algunos menos de estos muchos aceptan de que sí hay un cierto tipo de reglamento, hay un cierto tipo de un marco de reglamentos morales. Entonces se mueven dentro de esto como seres humanos conscientes, ¿no?, como la moral.
de la que se habla dentro de la sociedad, significa nadie te está obligando a seguir la moral, pero algunos sienten de que eso es bueno y se esfuerzan de vivir de esta manera. Entonces eso es una otra parte de la sociedad, de los seres dentro de este mundo. Y después dice, algunos otros, aún menos que los otros, dice, son dispuestos a seguir principios religiosos. Principios religiosos significa voluntariamente seguir ciertos principios religiosos que nos invitan o que nos explican de que si ahora nos controlamos, si ahora nos detenemos de ciertos tipos de actividades, que enseguida, en un futuro, eso va a tener algún efecto beneficial para nosotros. Por ejemplo, las leyes, ¿no? Se dice, si transgredes la ley, te vas a la cárcel. Si no transgredes la ley, entonces puedes vivir y puedes seguir intentando como puedes, ¿no?, de obtener la felicidad. Después la moral dice, bueno, no transgredes las leyes, pero hay cosas incluso más finas que no significa transgredirlas, no significa ser ilegal o criminal o ser castigado con la cárcel, pero al cumplirlas significa vas a ser un ser humano mejor y vas a obtener algún tipo de paz y tranquilidad, algún tipo de beneficio en esta manera. Y ahora con lo religioso, la moral religiosa significa, ¿no?, si la sigues, eso te va a dar algún beneficio, no solo ahora, sino en algún futuro. Algunos hablan, como nosotros conocemos dentro de nuestro medio ambiente, del cielo, del paraíso. Al mismo tiempo también hablan del infierno. Es todo un tema aparte también de las religiones y por qué es también ahí todo negro y blanco. Pero dice, si sigues este proceso religioso, entonces, ¿no?, eso va a ser la razón por la cual vas a poder disfrutar del cielo. O en términos védicos también hay muchos, ¿no? Si sigues este proceso, en la próxima vida vas a tener ciertos beneficios. O si sigues este proceso, ¿no?, en la próxima vida incluso puedes nacer no en la Tierra, sino en algunas de estos otros sistemas planetarios y vas a poder tener ciertos tipos de beneficios, ¿no? Todo esto es el pensamiento religioso o la moral religiosa y el procesos religiosos para obtener algún tipo de beneficio después, algún beneficio en la próxima vida, algún beneficio, ¿no?, a lo largo de las vidas. Entonces, entre los que no quieren seguir nada y entre los que siguen lo que tienen que seguir para no terminar en la cárcel, y entre los que siguen algunos códigos morales y entre los que siguen alguna moral y procesos religiosos, esto es la gran parte de la población del universo. Y por eso, de los pocos que quedan, dicen, son muy, 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 muy pocos quienes se preguntan, ¿cuál es mi verdadero beneficio?
¿Cuál es mi beneficio eterno? ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa mencionada anteriormente, de no terminar en la cárcel o de poder vivir aquí o de poder elevarse en términos morales o de poder elevarse en términos religiosos a través de vidas y a través de sistemas planetarios, todo esto son logros temporales, en el sentido de lo que uno logra, uno lo puede perder también. Entonces ya después de un proceso de hacer las experiencias y un proceso de madurar, cuando un alma llega a madurar, ¿no? Entonces empieza a distinguir entre lo eterno y lo temporal. Y se empieza a preguntar cuál es el beneficio eterno. ¿Cómo puedo yo obtener el beneficio eterno? ¿Cómo puedo yo deshacerme de esta ilusión de intentos de obtener felicidad dentro de un ambiente que no puede dar verdaderamente esta felicidad? Significa esos de los muchos, esos son los muy pocos quienes empiezan a hacerse estas preguntas. Y bueno, entonces ahí lo vamos a dejar para hoy, ¿no? Ojalá con el deseo y ojalá con esta pregunta dentro de cada uno de nosotros, ¿no? De verdad querer saber, investigar y conectarnos con este propósito más allá de los propósitos temporales que son adquiribles a través de procesos, ¿no? De la moral religiosa, de la moral humana, de cualquier tipo de esfuerzo ordinario. No, algo más allá de todo esto, algo relacionado con la dimensión espiritual. Y ahí vamos a dar el seguimiento la próxima vez. Creo que va a ser posible el domingo. Voy a confirmarlo porque el jueves viajo a México. Entonces el domingo podría ser posible a la misma hora también que lo hagamos. Entonces vamos a dar el seguimiento a esta temática. Significa ya llegando más, acercándonos al contexto que queríamos o al tema que queríamos llegar, pero mostrando todo este contexto, y eso es de los tiempos en los cuales vivimos. Así que hoy hemos escuchado cómo aparece el universo, que el universo es creado, que hay un creador con deseo de crear, que hay un creador como ejecutor, que relacionado con la creación y con el universo hay un conocimiento, que a través de este conocimiento uno se vuelve práctico y a través de este conocimiento uno se vuelve realizado, uno puede conectarse con el propósito de la existencia, con el propósito, ¿no? de su vida, y que todo esto es parte de la revelación védica. Entonces la próxima vez vamos a hablar de los diferentes tiempos. Significa el universo empieza, como decimos, es creado y el universo es destruido. Vamos a hablar de estos ciclos de la creación y de la destrucción, de los diferentes tiempos que los Vedas explican que existen entre la creación y la destrucción del universo, y más en específico para llegar a comprender en este contexto universal
grande los tiempos en los cuales vivimos nosotros, ¿no? La época en la cual vivimos. Y bueno, como decimos, eso vamos a dar seguimiento.